En un intento de que el absoluto me brinde un poco de sus dones para poseer la destreza necesaria que necesito para hacer esta reseña, me he tomado una enorme taza de té verde, a la vez que miro con ansias mis dos copias del tío Silas, mientras la canción Awakening the Centuries de Haggard suena por los parlantes. Solo espero no tener alucinaciones con cierto simio espectral que me induzca hacia los umbrales del camino sin retorno. Así que Lefanu, donde quiera que te encuentres, intercede para que me llegue la inspiración de buena fuente. Hace una semana, en el vídeo sobre Frances Marion Crawford, declaré cuáles habían sido las causas por las que comencé a obsesionarme con la colección gótica de Valdemar. Ese mismo sentimiento también fue alimentado por la obra del autor del que les platicaré hoy, debido a que todo lo que había leído de Joseph Sheridan Le Fanu eran unos relatos sueltos en mis humildes libritos de Emu y Tomo. Al contemplar por primera vez el ejemplar de La habitación del dragón volador y otros cuentos de terror y misterio, me emocioné de sobremanera porque me dije, más cuentos de Le Fanu, ¿cuáles vendrán? ¡Quiero leerlos! Y es así como terminé comprando todos y cada uno de ellos. Bajo mi punto de vista subjetivo e imperfecto, tengo que decir que siempre he pensado que la colección de El ojo sin párpado de Siruela es la base para la gótica de Valdemar. No quiero crear polémica ni nada por el estilo, para eso ya están las publicaciones que hice en Instagram, por desgracia. Empero, no puedo dejar de verlo así, sobre todo por la cantidad de autores y títulos similares que ambas comparten. Tras revisar su catálogo hace 3 años exactamente, en 2020, noté que entre sus filas, oculto al igual que los conceptos que Immanuel Swedenborg enseña, alguien muy importante en el trasfondo del libro de hoy, está una novela de Le Fanu desconocida para mí. Aquello me generó mucha emoción, tanto como la que me embargó en ese diciembre de 2016 cuando compré La habitación del dragón volador, pues ese libro no estaba en cualquier otro lado, no lo tenía nadie más. Y más aún, pues era referida como aquella narración que le dio la fama del mejor escritor de Ghost Stories al de Dublín. Como era de esperar, y repito porque no estaba en ese entonces en ninguna otra editorial, me hice con El ojo sin párpado número 20 y aunque de momento no lo leí, contar con ese ejemplar para el futuro auguraba un tórrido placer. Después de que Valdemar decidiese publicarlo bajo el amparo de la colección gótica 2 años después, en 2022, no mentiré que me cayó mal el hecho. Mi ego me hizo sentir que tenía un libro especial y los de Madrid me lo habían arrebatado. Afortunadamente creo haber madurado y veo con agrado el rescate que Valdemar hace de muchos títulos ya olvidados por Siruela, incluido este, porque no creo que muchos tengan la paciencia o los medios para sacarlo del Sheol. Para no dejar incompleta la colección gótica, tuve que hacerme con el número 124 y de buenas a primeras he de decir que fue una excelente decisión, pues así puedo llevar a cabo una mejor comparativa entre las dos ediciones. El tío Silas, dentro de mis conocimientos, es la obra más extensa de Joseph Sheridan Le Fanu y, vuelvo a repetir, la que le dio el título de maestro de historias de fantasmas. La traducción de Siruela y Valdemar fue concebida en los 80 por Pablo Sorozábal Serrano. Existen por ahí otras interpretaciones al castellano bastante añejas, algunas salidas al mercado antes de que mi madre viniese al mundo. Teniendo en cuenta que Siruela contrataba a buenos traductores, me di la tarea de informarme un poco sobre quién fue Serrano, porque nuestro señor lo tiene ya en su gloria. Echando un vistazo a su biografía en Wikipedia, y perdón por mi cutre forma de investigarlo, me percaté que mis sospechas no estaban del todo tan equivocadas. Fue un compositor de renombre en España, escritor, fotógrafo y había realizado varias traducciones de autores como Kafka y otros. La cosa comenzaba a pintar demasiado bien. Las diferencias vienen con algunos extras en el contenido y en el formato de la presentación de ambos títulos. Los dos son de pasta dura, con la diferencia que el de la gótica es más amplio, mientras que el de Siruela es de bolsillo, con una sobrecubierta que fácilmente puede extraviarse o romperse. Mi copia de Adriano VII, por ejemplo, no la tiene. El de gótica está ilustrado,
algo que me resulta muy atrayente. El de Ciruela no. El de Gótica viene con unas cuantas revisiones más actuales. El de Ciruela posee expresiones en desuso que no me molestaron. Al contrario, aprendí que determinadas palabras coloquiales que suelo escuchar en pláticas más informales son de origen español. No obstante, agradecí que Valdemar omitiera el "más sin embargo", una muletilla que me genera vómito cada vez que la usan los políticos o los intelectuales de sillón. Más allá de la sinopsis de ambas versiones y una nota preliminar que nos habla de las intenciones de esta narración, la información respecto al tío Silas es casi nula. Aquí hubiera agradecido que alguno de los prologuistas de Valdemar nos hubiera deleitado con un texto introductorio. Ni rastros de Palacios, Nebreda o Antonio José Navarro, que por cierto, en las pocas veces que hemos hablado a través de Facebook, siempre me mostró su favoritismo por el título y por eso creí que iba a estar a cargo de adentrarnos en él. Decidí leer el de Ciruela por puro orgullo. Además, se trataba de aquel que despertó mi interés por la colección del Ojo sin Párpado, así que no leerlo habría representado un conflicto. Como todas las grandes novelas, y por grande no me refiero a su grosor, Le Fanu escribió con antelación una versión previa titulada Pasaje en la historia secreta de una condesa irlandesa. Parece trabalenguas, ¿no? Que más tarde aparecería en otro medio bajo un nombre alterado. Los miembros del foro La Tercera Fundación comentan que en el Gótica 11, Ti con el Diablo y otros relatos extraordinarios, se recopila el susodicho bautizado como La Prima Asesinada, por lo que tenemos a la mano todas las iteraciones. Aterrizando ahora hacia lo que es el argumento, tengo que declarar, quizás con unas intenciones un tanto contradictorias, que el tío Silas no es una historia de fantasmas en lo más mínimo, así que ignoro el motivo por el que la sinopsis de Ciruela lo recalca. Esto se hace constatar en La Prima Asesinada, además de que otras personas también de la Tercera Fundación comparten mi modo de ver. Estoy más que de acuerdo con la sinopsis de Valdemar al referirse a ella como la mejor novela de misterio de la era victoriana y la primera que presenta un caso de habitación cerrada de la literatura inglesa. Ese mismo factor en la ecuación de habitación cerrada hace que el tío Silas encaje perfectamente en la colección gótica al ser este un recurso recurrente precisamente en el gótico clásico que aparece a lo largo y a lo ancho de las propuestas más relevantes. Genera en los protagonistas un sentimiento de desesperación, sugestión, intriga e incertidumbre. Me atreveré a decir que el tío Silas viene a recordarles a las nuevas generaciones el enfoque original de la colección gótica, como cuando aparecieron en sus primeros números escritores como Anne Radcliffe, William Beckford, Matthew Lewis y Charles Maturin. Ahora que he mencionado a Miss Radcliffe, he de decir que el tío Silas bebe mucho de su estética. Maud Ruthven, la protagonista, se mirará a lo largo de la historia, si no es que casi desde el principio, expuesta a varios peligros, tal y como le sucede a Emily en Los Misterios de Udolfo. Creo que la verdadera herencia de Radcliffe hacia el subgénero es la ambientación lúgubre que el lector es capaz de percibir, y esto es un recurso que creo que Le Fanu perfeccionó y aplicó magistralmente en el tío Silas y que vemos de hecho en autores más recientes como Thomas Ligotti. Además, El Príncipe Invisible menciona más de una vez las novelas de Radcliffe entre párrafos, por lo que el tentáculo de ella sobre él queda más que claro. Las situaciones sobrenaturales quedan excluidas y en caso de ser sugeridas, son explicadas de manera racional. ¿O no? Lo sobrenatural en el tío Silas no son los fantasmas o las maneras tan mórbidas en las que los antagonistas hacen acto de presencia. Para aclarar este inciso, tengo que decirles brevemente de qué va el argumento. Como he dicho, Maud Ruthven, el personaje central, es hija de Austin Ruthven, un terrateniente con un cargo importante en el poder judicial y que al mismo tiempo posee reminiscencias autobiográficas a la faceta más oscura de Le Fanu. El sujeto había perdido a su esposa hace un par de años, suceso que lo sumió en un estado de perpetua depresión que lo hizo encontrar un refugio en la literatura mística de Emanuel Swedenborg, misma que es citada en un epígrafe de un relato de los archivos del Dr. Giselius.
En esencia, como casi todos los místicos cristianos y los gnósticos, Swedenborg tiene sus cimientos en el platonismo y en menor medida en el aristotelismo, profesando una visión superior y haciendo total énfasis en que no vemos el mundo tal y como es. Vivimos engañados por las apariencias y ese precepto se hará constatar de cuando en cuando con todos los personajes, ya sean buenos o malos. Lady Knollys, el Dr. Bryolly, Madame, Silas, Millie, Meg, Tom, etc., costándole muy caro a Moth. Es nuestro deber descubrir sus verdaderas intenciones mientras vamos terminando el libro, en una suerte de paralelismo como cuando nos adentramos a estudiar el mundo de lo oculto. Esto, sumado que Lefanu no es un autor tan denso, ocasiona que el tío Silas sea una lectura muy llevadera y fácil de asimilar, amén del tema subyacente al que me he referido. Con ello no quiero decir que el libro sea perfecto, claro que no. Los primeros capítulos donde Madame, la institutriz de Moth, es la villana, son macabramente maravillosos. Sin embargo, hay una parte cuando Moth va a vivir con Silas, el mismo diablo a mi parecer dadas sus habilidades para mentir, que están de sobra. Pero es en los capítulos finales cuando resurge de nuevo esa adrenalina que solo una buena historia de horror puede generarme y que hizo que cerrara el libro en más de una ocasión a causa de los nervios por aquello que seguía después. Si llevo a cabo un contraste con otras de mis lecturas previas que vinieron a mi mente mientras leí El tío Silas, creo que Cumbres Borrascosas de Emily Bront sigue generándome un sentimiento de opresión bastante intenso y parecido. Es tan opresiva como Caleb Williams de William Goldwyn, aunque cada una en sus escenarios. En definitiva, El tío Silas es uno de los pocos libros que no me decepcionó a razón de las altas expectativas que le tenía, pues por lo general suelo decepcionarme con títulos así. No es una historia de fantasmas, aunque muchos de sus villanos sean retratados como tales. Es muy larga, pero eso no amerita que nos vayamos a fastidiar, así que no los invada ese terror psicológico que siempre viene acompañado con un tomo de esas proporciones. Si alguien tiene la edición de Ciruela, invito a que la lean. Si no, el de Valdemar es muy reciente y en verdad me hubiera gustado haber sido acompañado por las ilustraciones que contiene. Creo que ese caminar ya les corresponde a ustedes. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal mediante nuestro link de PayPal. Eso ha sido todo. Nos vemos y hasta la próxima.